siempre nos preguntan, ¿quién es el compañero jefe? Es Víctor Raúl Haya de la Torre, un patriota, un peruano ilustre que nació el 22 de febrero del año 1895 en Trujillo, región de La Libertad, en el Perú. Fue quien un 5 de enero de 1919, siendo presidente de la Federación de Estudiantes, se involucró en la lucha por las 8 horas de trabajo y los derechos de los obreros. El mismo joven que el 23 de mayo del año 1923 forjó la Alianza Obrero Estudiantil en una de las jornadas de lucha más bellas que recuerda el movimiento popular peruano. Es quien fundó el APRA en México en 1924 e inspiró la conformación del Partido Aprista Peruano en 1930. Es el desterrado que recorrió el mundo sin más fortuna y pertenencia que su dignidad. El mismo que al volver a suelo patrio, llenó de compatriotas la Plaza de Hacho el año 1931 y luego, en el 44, produjo otra manifestación de adhesión que convirtió a los pobres en autores de su propio destino en la Plaza San Martín. Fue el defensor infatigable de los derechos de los desposeídos, de los trabajadores y de los campesinos. Un visionario de la necesidad de la integración indo-latinoamericana y que tuvo que asilarse por más de 5 años en la Embajada de Colombia en Lima. Es el compañero de los gestos de tolerancia, un ser especial y superior ante el fraude y el del absoluto desprendimiento ante el veto que sufrió en los años 56 y 62, cuando se le impidió ser presidente de la República. Fue el combatiente que el año 1972 y luego el año 1974 hizo retumbar el campo de Marte, exigiendo el retorno de las libertades a la dictadura militar. Es el maestro que en 1978 fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente, quien cobró por sus labores simbólicamente solo un sol, y que proclamó el gobierno del pueblo, recordando en esa hora a los miles de peruanos, apristas y no apristas, que a lo largo de la historia lo acompañaron dando sus vidas en el ideal de un país libre, culto y justo. Víctor Raúl Haya de la Torre es nuestro guía y la luz. Es un ejemplo y su cuerpo inerte reposa en tierras de la libertad, que fue su cuna y es su tumba. Es a quien recordamos cada 2 de agosto de todos los años y a quien invocamos cuando preguntan ¿quién es nuestro compañero jefe? Ciudadano presidente del Congreso de la República, compañero César Sumaeta, ciudadana Lucy Ortega de Villanueva, presidenta de la Fundación de la Navidad del Niño del Pueblo, ciudadanos y compañeros, Mauricio Mulder, presidente de la célula parlamentaria aprista, Edgar Núñez, que ha presidido esta comisión tan importante que ha editado a través del Fondo Editorial del Congreso estas 3 obras de Haya de la Torre, amigos Alfredo Barnechea y Enrique Bernales, que nos han ilustrado junto con Javier Vallerriestra
acerca de la importancia de los 3 textos que acaban de salir a la luz. Esta intervención no estaba prevista. La lamentable ausencia de nuestro querido compañero Armando Villanueva, actualmente en la Clínica San Felipe, por esos males que lo aquejan cada cierto tiempo, ha permitido que yo llegue aquí en esta tarde a saludar ante todo la publicación de los textos, a reconocer los valiosos aportes de los comentaristas, pero sobre todo a hacer algunas reflexiones acerca de la importancia del pensamiento de Haya de la Torre. La obra de Haya de la Torre, y lo hemos dicho siempre, es una obra que no varió jamás en su línea popular y de izquierda democrática. Desde el texto del antiimperialismo y el APRA, escrito en el año 28 y publicado en el año 35 en su primera edición, hasta el prólogo a las obras completas que se publicaron precisamente en 1977, yo formé parte de la comisión que elaboró la recopilación de los textos. La presidió Luis Alberto Sánchez, se le integraron Carlos Manuel Cox, Andrés Townsend, Nicanor Mujica y yo. El pensamiento de Haya fue siempre un pensamiento sumamente preciso y claro. Se ubicó históricamente en la izquierda democrática y supo desarrollar su pensamiento con una eficiencia extraordinaria. Si uno lee el antiimperialismo y el APRA, encontrará las líneas fundamentales de su pensamiento. Él recoge precisamente en el artículo que aquí se ha recordado, que es el APRA de 1926, que se publicó en la revista El Partido Laborista. Desde allí él inicia este estudio de la realidad peruana y latinoamericana y llegó a conclusiones que todos debemos reconocer mantienen todavía su vigencia. Importantísimo el aporte de Haya de la Torre, no solamente en el antiimperialismo y el APRA, sino en este libro 30 años de aprismo, elaborado durante su asilo en la Embajada de Colombia, o la recopilación de artículos que forman parte del tercer volumen, El mensaje de la Europa nórdica. Pero él mantuvo siempre a lo largo de toda su vida intelectual algunas ideas fundamentales que aquí es necesario recordar. Ante todo, yo quiero decirles que lo que más asombra en la elaboración ideológica de Haya de la Torre es su originalidad. O sea, él trató de crear algo nuevo. Era consciente que el marxismo le daba la posibilidad de un mejor análisis de nuestra realidad. Haya de la Torre asume el marxismo como una metodología para poder estudiar la realidad peruana y latinoamericana. Haya de la Torre nunca dejó de ser marxista. Él dijo que era un marxista puro, un marxista dialéctico, y se confrontaba con los marxistas que él llamaba los marxistas congelados, los que se habían detenido en el tiempo y no habían sabido interpretar nuestra realidad. Asume el método marxista como una forma de interpretación de la realidad peruana y latinoamericana y llega a conclusiones completamente diferentes a las que Marx y Engels habían llegado en la Europa del siglo XIX. Por lo tanto, él va a afirmar su pensamiento como un pensamiento nuevo y va a decir que el APRA, el movimiento que él funda, iba a ser precisamente un movimiento autónomo latinoamericano sin ninguna intervención ni influencia extranjera. Y en Bruselas, como lo ha recordado Alfredo, él toma distancias del comunismo internacional porque consideraba, primero, que la experiencia soviética que él había admirado en 1924 no era aplicable a la realidad de América Latina. Ahí acuñó esa famosa expresión que siempre repetía: si las realidades son diferentes, los problemas son diferentes y por lo tanto las soluciones tienen que ser diferentes. Lástima que Haya de la Torre llegara a Rusia cuando ya Lenin había muerto en enero, él llega en junio. Hubiera sido interesantísimo el diálogo con el genial
conductor de la Revolución Soviética. Pero él se dio cuenta que en Rusia se había producido una primera aplicación del marxismo, cuyas tesis habían sido elaboradas no para la Rusia, en donde se produce la primera experiencia de un capitalismo de Estado, sino habían sido pensadas para Inglaterra, para Francia, para Alemania, que eran los países que Marx y Engels habían estudiado. En ese sentido, Aya de la Torre hace un gran esfuerzo de interpretación de nuestra realidad, utilizando el marxismo como un método de análisis. Yo siempre he dicho, la creación del hombre se produce a través de algo preexistente. Dios crea al hombre y del limo de la tierra lo forma. Así Aya de la Torre crea el aprismo, tomando el marxismo como una base fundamental para su interpretación. Pero lo más importante es que ese esfuerzo intelectual de Aya de la Torre es un esfuerzo que no fue reconocido durante mucho tiempo, inclusive ignorado, inclusive vilipendiado, que había sido esta gran tarea de darle a nuestros pueblos de América Latina una solución original, propia. Yo lo digo siempre, él inventó su propio lenguaje, su propia semántica. Por eso él no se llamó nunca socialista, jamás se definió socialdemócrata, jamás habló de ayismo, él habló de aprismo. Por eso cuando hay alguno que dice soy ayista, yo tendría 10.000 razones para decirlo, pero yo nunca digo que soy ayista, yo soy aprista. ¿Por qué? Porque él creó un pensamiento sobre la base del estudio de nuestra propia realidad. Ahí está la originalidad de Aya de la Torre. Originalidad que se expresa, por ejemplo, con su primera gran tesis, que es el antiimperialismo. El día en que el APRA deje de ser antiimperialista, dejó de ser APRA. Pero Aya de la Torre habló de un antiimperialismo que él llamó un antiimperialismo constructivo. Un antiimperialismo que es el antiimperialismo de los pueblos que tienen que luchar contra una fuerza que nos invade y frente a la cual hay que establecer un sistema de resistencia. El antiimperialismo constructivo que naturalmente sabe tratar con el capital extranjero. En los 10 últimos años de su vida, Aya de la Torre insistía mucho, por ejemplo, en su tesis: ningún país subdesarrollado podrá salir de su retraso sin la ayuda económica y tecnológica de los países desarrollados. Él sabía que había que tratar con el imperialismo, con los dos imperialismos en la época en que él expresaba sus tesis en los años 70 frente al imperialismo que surgía del capitalismo privado, que era el imperialismo de los Estados Unidos, y el otro imperialismo, el social imperialismo de la Unión Soviética, que era expresión del capitalismo de Estado que se vivía en esa realidad. Entonces, Aya de la Torre decía, hay que saber tratar. ¿Cómo tratabas tú con el imperialismo? O sea, con estas fuerzas que dominan el mundo. Tenías que crear un Estado que representara los intereses populares y que supiera tratar. El trato con el imperialismo, el trato con el capital extranjero, el trato con todo aquello que venía de afuera tenía que ser un trato ejercido por un Estado que representara al pueblo. De ahí su tesis del Estado de defensa, del Estado que representara los intereses del Frente Único de Clases Explotadas. A algunos les gusta hablar solamente de que somos un partido de frente de clases. No, señor. Somos un partido de frente de clases oprimidas. Lo que quiere decir que en el partido no pueden estar tampoco todos los peruanos. Y lo digo con toda sinceridad, porque quienes representan intereses proimperialistas o quienes representan intereses de los grupos de la clase dominante no pueden estar en nuestro partido. Es así, pues, es así. A alguno no le va a gustar, pero es así. Somos el partido de las clases explotadas, de las clases oprimidas. El Frente Único que Aya de la Torre concibe es un Frente Único integrado por los obreros, los campesinos y las clases medias. Inclusive Aya de la Torre habla de una preeminencia de intereses. Hay que darle preeminencia a las clases más oprimidas, más pobres, a los campesinos, a los obreros. Y hoy día en este nuevo mundo, donde la clase media aumenta y ha aumentado en el Perú, tienen que ser incorporados pequeños empresarios, pequeños comerciantes, pequeños agricultores, el mundo de la informalidad. Es cierto, se incorporan. La composición del frente puede haber variado, pero la concepción es válida, en el sentido de que tenemos que representar los intereses populares fundamentalmente. Por eso a veces yo hago distinción entre lo que es el gobierno y lo que es el partido.
El gobierno puede ser un gobierno de centro, puede ser. Ahí en la torre, el antiimperialismo y el APRA habla de compromisos transitorios con la burguesía, temporalmente antiimperialista. Tú puedes hacer alianza hasta con los burgueses, si es necesario. Pero una cosa es que tú hagas alianza con los burgueses y otra cosa es que pongas los intereses de la burguesía dentro del partido. Eso no. Entonces, ahí Latorre fue muy claro. Y quienes estuvimos a su lado sabemos que él interpretó esta realidad. Por eso es que, lamentablemente Javier no está acá, ha criticado el voto por Prado del año 56. Yo creo que no nos equivocamos. Yo defiendo a Ramiro Prialé, que precisamente logró, no para el APRA, sino para todo el Perú, las libertades que nos faltaban. Habría que ver, bueno, bajo qué circunstancias se produjo, pero nadie le pidió a Prado que hiciera la revolución social, pero Prado cumplió dándonos la libertad. Y el 28 de julio del año 56 salieron los presos, regresaron los desterrados, y Haya de la Torre pudo volver al Perú un año después. Compromisos transitorios, pues. Compromisos transitorios se pueden hacer. Adversarios como Prado no habíamos tenido. Ha dicho bien recordar Alfredo que Víctor Hugo decía que quizás la dictadura más cruel, porque era solapada y cínica, fue la de Prado, que proclamaba, inclusive le declaró la guerra al eje. No hay que olvidarse que Prado le declaró la guerra pues al eje totalitario nazifascista, pero aquí tenía prácticas totalmente abusivas en su primer gobierno. Pero él después estuvo dispuesto a darle libertad al partido y a todo. Ahí surgió Acción Popular, surgió la democracia cristiana, gracias a lo que el APRA hizo como sacrificio por el bien de la democracia en el Perú. Yo no me avergüenzo del acuerdo con Prado, porque creo que fue una necesidad histórica para el Perú. En ese momento darle las libertades que se nos había negado durante 8 años con la dictadura de Odría. Por lo tanto, nosotros debemos entender que cuando se habla del Frente Único, que es el gran aporte también de Haya, es el Frente Único de los trabajadores manuales e intelectuales. Eso somos nosotros, somos el partido del pueblo, somos el partido de las clases trabajadoras, somos el partido de los pobres del Perú, eso somos nosotros. Tú puedes naturalmente dialogar, extender tu radio de acción y de compromiso con otros sectores democráticos del Perú, muy bien, pero el partido no puede perder su identidad, porque el día en que el partido pierda su esencia, deja de ser lo que Haya de la Torre concibió como el instrumento para la revolución y la transformación de nuestra patria. En ese sentido, Haya de la Torre entendía que la lucha contra el imperialismo, el antiimperialismo constructivo, la lucha por construir un Estado de defensa, la lucha por un Frente Único de trabajadores manuales e intelectuales, era una lucha nacional, pero no era posible realizarla sin una integración continental. La idea de Haya de la Torre de que en cada país de América Latina surgiera un partido aprista, por eso no hay que olvidarse que el partido nuestro se fundó el 20 de septiembre del año 30 como sección peruana del APRA, o sea, como una sección nacional de un movimiento continental. ¿Por qué? Porque Haya de la Torre creía que evidentemente había que hacer un gran esfuerzo por unir a los pueblos de América Latina. La integración era la otra idea fundamental. Inclusive en el Congreso Antiimperialista de Bruselas, cuando él presenta su tesis de los 4 sectores de la penetración del imperialismo yanqui en América Latina, porque los 4 sectores de la penetración del imperialismo yanqui en América Latina, él establece, ¿no?, cómo hay un primer sector, que es el sector de México, Centroamérica y el Caribe, el sector bolivariano, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el tercer sector Chile y los países del Plata, y el cuarto sector Brasil. Estaba prefigurando entonces, en 1927, el mercado común centroamericano, la comunidad andina, el Mercosur, todo aquello que ha significado después el esfuerzo, ¿no?, por darle a la América Latina una unidad mucho más integral. Ahí la Torre se adelantó, habló de la moneda común, habló hasta del ejército común, porque él creía que la integración era fundamental. Y ahí la Torre, en su análisis que está en los 3 libros, va a tener un planteamiento muy claro acerca de la democracia. Justamente el tercer volumen que se ha publicado, El mensaje de la Europa nórdica, es un mensaje muy importante, porque Haya de la Torre va a reconocer en los países del norte de Europa el que hubieran llegado a niveles de desarrollo y de progreso realmente envidiables, gracias a un esfuerzo de la socialdemocracia en esos países,
en una contraposición con el modelo comunista que venía al otro lado de la cortina de hierro entonces. El reconocimiento que era posible que en el mundo pudieran coexistir la justicia social y la libertad, acuñando ese famoso lema de pan con libertad, que es lo que caracterizó al aprismo siempre. Ese libro de mensaje de la Europa nórdica concluye con un artículo hermoso sobre Italia. Italia democrática y próspera, recordando quizás él su estadía en Roma durante varios años. Ahí de la Torre vivió en Roma, en la vía Fratelli Bonet, calle 44, número B, allí en un modesto departamento en Monteverde Vecchio, el Gianicolo, mi querido embajador, modestísimo departamento donde Aya de la Torre vivió y donde verdaderamente él entendió lo que significaba esta gran revolución científica, tecnológica, este gran cambio social que se podía realizar respetando la libertad del hombre. Eso nos distanció de los comunistas, que planteaban la justicia social pero sin la libertad y sin los derechos humanos, etc. El aporte de Aya de la Torre en este sentido ha sido un aporte muy grande y yo felicito realmente al Fondo Editorial del Congreso haber editado estos 3 libros que son esenciales para poder entender este pensamiento realmente extraordinario del fundador del aprismo. Pero yo quiero referirme, ya para concluir, porque la hora es avanzada, en algo que me hubiera gustado que todos los que han intervenido hubieran podido insistir un poquito más. Aya de la Torre no fue solamente un gran doctrinario, el creador de una nueva forma de entender América Latina y el mundo. Aya de la Torre no fue solamente el constructor de un gran partido, de un gran movimiento que como instrumento fundamental tenía que tener presencia en la vida del Perú, sino que Aya de la Torre nos dio un ejemplo moral. Miren ustedes, amigos y compañeros, veo tantos, parecemos que estamos en el aula magna, ¿no? Veo tantos funcionarios públicos aquí. Viceministros, ha habido ministros también. Yo quiero decirles, mire, el gran legado de Aya de la Torre fue un legado moral, que es lo que tanto necesita el Perú y el APRA hoy. Aya de la Torre fue un hombre que entregó toda su vida a la causa del pueblo sin pedir absolutamente nada. Vivió austeramente y murió pobre. Recuérdenlo. Vivió austeramente y murió pobre. No acumuló riquezas materiales. No tuvo casa propia. No tuvo automóvil propio. No tuvo cuenta en un banco. No tuvo bienes materiales. Vivió austeramente en casa prestada. Y murió pobre. Nos dejó solamente su obra intelectual, los libros de la biblioteca que conservamos en Villa Mercedes. No dejó nada más. Ese fue el hombre que fundó este partido. No nos lo olvidemos. Como dice la Sagrada Escritura, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Víctor Raúl, sino el que hace la voluntad de mi Padre, decía Jesús. Y la voluntad de Aya de la Torre es que el APRA tiene que ser eso, el partido del pueblo, el partido de los trabajadores, el partido de los pobres, y de la gente que no se enriquezca, y de la gente que ponga el sello de su austeridad en el manejo de los asuntos públicos. Eso es lo más importante. Y lo digo, amigos y compañeros, porque estoy harto, como todos los que estamos aquí, que se nos diga que somos corruptos, y que somos pícaros, y que somos sinvergüenzas.
Nosotros no somos el partido de los pícaros ni de los corruptos. ¿De qué vale ganar una elección? ¿De qué vale llegar al Parlamento? ¿De qué vale ser ministro? Si el APRA pierde su esencia moral, si el APRA deja de ser el partido que Haya de la Torre quiso, de estos hombres que entregaron toda su vida sin pedir nada. Ahí está el testimonio de nuestros mártires. Este testimonio de esos que iban en la ruina de Chanchán a levantar su brazo, gritar vive el APRA, vive Haya de la Torre y morían. No los que están viendo de qué manera se aprovechan del aparato del Estado para su enriquecimiento personal, algunos haciendo caja para poderla gastar en la próxima campaña electoral. Muy bien que se editen las obras, muy bien los homenajes, muy bien todo, muy bien. Pero si el APRA no tiene esa esencia moral, y si no demostramos que somos hombres honrados y honestos, de nada vale. Será solamente un circo para ganar elecciones, pero no será lo que Haya de la Torre quiso que fuera el partido. Por eso, faltando 3 días para cumplir 80 años, yo le digo estas cosas, ciudadanos y amigos y compañeros. El APRA se fundó el 20 de septiembre del año 30. La discusión de la fecha lleva la broma. Se reunieron el 20, firmaron el acta en la madrugada del 21. Y además porque había una calle de muy mala fama que se llamaba 20 de septiembre, eso lo saben los viejos. Y por lo tanto, a veces no había ganas de recordar que era el 20 de septiembre. Además, 20 de septiembre en el homenaje a Italia. Era una calle en la que vivían muchos italianos. Pero, por el 20 de septiembre famoso, pues, ¿no?, de la toma de Roma por las fuerzas garibaldinas. Faltan 3 días para que cumplamos 80 años. Se fundó en el taller de un carpintero. Se fundó en la casa de un ebanista. Se fundó en la casa de un hombre pobre. Los 77 que firmaron el acta, que la vamos a publicar y difundir, fueron hombres auténticamente representativos del pueblo. Ahí no hubo ningún rico, ahí no hubo ninguno que tuviera bienes materiales en exceso, sino lo necesario para poder vivir con dignidad. Ahí están las firmas de Luis Eduardo Enríquez, de Alcides Espelucín, de Magda Portal, de Víctor Polay, de Rodrigo Franco. Eran hombres que venían de la clase obrera o de la intelectualidad austera y pobre. Ese fue nuestro origen. Nacimos en el taller de un carpintero. Yo siempre recuerdo cuando en la Sagrada Escritura se acercaron a Jesús y le dijeron, cuando decían, bueno, está haciendo milagros, pero este no es el hijo del carpintero. Cura a los enfermos, resucita a los muertos, pero no es el hijo del carpintero. Bueno, nosotros somos pues hijos de un carpintero. Nacimos en la casa de un carpintero. Y eso nos debe señalar el rumbo, compañeras, compañeros y amigos, para entender lo que es el aprismo, para que continúe su lucha hacia el futuro. El pasado es glorioso, el presente es bueno, aunque pueda ser discutible, pero el futuro lo vamos a construir si es que entendemos lo que realmente Haya de la Torre quiso hacer en el Perú a través de su obra genial. Muy bien los libros, muy bien los politicólogos y los analistas, muy bien todos los que interpretan el pensamiento de Haya, muy bien. Es un aporte importante. Pero el aprismo va a sobrevivir más allá de los libros de Haya de la Torre si es que demostramos que somos ese partido que él creó para redimir al Perú, para salvarlo de sus males, para acabar con las injusticias, para terminar con la pobreza, pero para dar una lección moral. ¡Ay! ¡Ay del relativismo moral! ¡Ay del relativismo moral!
del relativismo moral de quienes dicen roba pero hace. Ay del relativismo moral de los que dicen roba pero hace. Yo recuerdo que mi primera acción de propaganda como aprista el año 1962 fue colocar unas ratas encima de la cara de Odría. Así comenzó mi propaganda. De la Casa del Pueblo llevaba los afiches de una rata y se la poníamos encima de la cara de Odría. Y Odría, con su lema de salud, de educación y trabajo, encandiló a la gente. El Estadio Nacional, el Hospital del Empleado, las unidades escolares, los conjuntos habitacionales. Roba pero hace. No, compañeros, amigos, eso hay que desterrarlo de la conciencia aprista. Hay que hacer sin robar. Hay que hacer dando lección de honestidad y de honradez. Eso lo hubiera hecho Haya de la Torre si hubiera sido presidente del Perú. Por eso yo quiero recordarles, porque en medio de la alegría y del entusiasmo de los analistas políticos y de los politólogos que saben mucho de Haya de la Torre, no se olviden que para mí la gran lección de Haya de la Torre fue su línea moral y su comportamiento honesto, permanente, rechazando todo aquello que fuera latrocinio, comisión 10% y coima. Haya de la Torre supo dar ese ejemplo. Ese es el Haya de la Torre que seguimos y por el cual estamos dispuestos a dar nuestra vida. Porque creemos en ese hombre extraordinario que no fue solamente genial escribiendo, no solamente fue audaz construyendo un partido diferente, sino puso el sello de su honradez y de su moralidad. No nos olvidemos, ese es el Haya de la Torre que nos va a hacer sobrevivir más allá del tiempo. Muchas gracias. La Comisión Especial Víctor Raúl Haya de la Torre agradece a los distinguidos miembros de la mesa y a todos los asistentes. Se les invita a un brindis de honor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.